los músculos que van a determinar su movimiento. ¿Está? Va a haber algunos músculos que se van a ver en cuello, que son los suprayoideos, pero yo los voy a nombrar, igual quédense tranquilos, que es un tema a desarrollar a futuro. ¿Eh? Bueno, vamos a hablar un poco de la mandíbula para empezar a entender esta articulación. La mandíbula la podemos dividir en un cuerpo y en dos ramas ascendentes. El cuerpo va a tener una cara anterior, que es esta, una cara posterior y dos bordes. Uno superior, donde está la arcada dentaria, y otro inferior. Además, por detrás se va a unir con las ramas ascendentes, que las ramas ascendentes se dirigen de adelante hacia atrás y hacia arriba. Bueno, dentro de lo que es el cuerpo vamos a empezar a hablar de la cara anterior. Esta cara es convexa, y en la línea media, que en el proceso embrionario se fusionan, va a estar lo que es la sínfisis mentoniana, que es esta línea acá. Se continúa por debajo por la eminencia o protuberancia mentoniana, y fíjense que a ambos lados de la sínfisis están los orificios mentonianos. Pueden leer que además a ambos lados de la sínfisis hay dos depresiones que son las fosas mentonianas. Más lateral de esta cara se va a encontrar una línea oblicua. Esta línea oblicua, si la ven, se va a continuar hacia arriba con el borde anterior de la rama ascendente. Van a ver que la rama ascendente tiene bordes y caras, que después la vamos a desarrollar. Vamos a pasar ahí, como les dije, la sínfisis mentoniana, los orificios o agujeros mentonianos. Ahí estarían esas depresiones que son las fosas mentonianas y la protuberancia por debajo. Si ustedes ven ahí, estaría la línea oblicua externa. Fíjense cómo se continúa con ese borde agudizado y afilado, que es el borde anterior de la rama ascendente. Entonces, como repaso, la cara anterior es convexa, tiene la sínfisis mentoniana, protuberancia, los dos orificios mentonianos, uno a cada lado, y la línea externa, o línea, perdón, oblicua externa. La cara posterior es una cara que empieza a tener más detalles óseos, tiene forma de U, es cóncava hacia atrás, y fíjense, esta cresta o línea es una eminencia que se va a insertar un músculo, que es el miloioideo. Entonces, de esa manera, esta cresta o línea se va a llamar línea miloioidea. En la línea media, ahí se dan cuenta donde digo línea media, es el medio de la cara posterior. Va a haber cuatro saliencias óseas, que son las espinas mentalis o bien las apófisis geni. Son dos superiores y dos inferiores. Esos relieves óseos van a servir como punto de inserción de un músculo que se va a relacionar con la lengua, que es el geniogloso, y otro que es el genio ioideo, o sea que va de estas apófisis al hueso ioides. ¿Está? Fíjense que esta línea
delimita dos depresiones, una póstero-inferior y otra antero-superior. La póstero-inferior se va a llamar submandibular y la fosita que está por encima, o sea, y anterior de esta línea, se va a denominar sublingual. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. ¿podés repetir? Acá hay otra imagen más esquemática de lo que hablamos. La línea miloioidea, las fosas submaxilares y sublinguales, las cuatro saliencias óseas, que son las apófisis geni, y ya les voy adelantando que, como les dije, la cara anterior o posterior van a tener un borde superior que se localiza la arcada dentaria y otro inferior donde en la región media va a presentar dos fositas que son las fositas digástricas. Acá es donde se van a insertar músculos que pertenecen al grupo suprayoideo y el músculo se llama digástrico. Lo que se va a insertar acá es el vientre anterior. ¿Estamos? En el borde superior del cuerpo va a estar la arcada dentaria. La arcada dentaria va a alojar las cavidades alveolares que están subdivididas por tabiques interalveolares. Ahí van a alojar lo que son las piezas dentarias y las piezas dentarias son formaciones duras de origen ectodérmico y que tienen distintas características morfológicas. Fíjense, este esquema acá es un esquema de la arcada dentaria superior e inferior y vamos a hablar de la mitad de la arcada. O sea, vamos a tomar, si quieren, la izquierda o la derecha, pero a partir de la línea media la dividimos. Así empezamos a hablar de que va a tener dos incisivos, más a lateral va a tener un canino, dos premolares y tres molares. El adulto va a tener una dentición permanente. Entonces, si hacemos una sumatoria de las dos divisiones o hemiarcadas que hicimos, arriba y abajo va a tener una suma de 32 piezas dentarias, mientras que la transitoria en el niño va a tener 20. Los incisivos, ¿para qué van a servir? Van a servir básicamente para cortar. Los caninos van a desgarrar y perforar, los premolares van a triturar y los molares también van a triturar y también van a escuchar que, el concepto de pulverización. Entonces, de esa manera, ya entendemos que la mandíbula ejerce una función que es la masticación, en donde la masticación es el proceso por el cual se empiezan a triturar los alimentos y a mezclar con la saliva, y es el primer paso de lo que es la digestión. Sumado a eso, va a intervenir en la deglución y además en la fonación. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos tres funciones importantes en donde interviene esta articulación, que tiene una extremada alta demanda funcional. Profe, perdón, una duda. ¿El tercer Sí, molar sería la muela de juicio? este, exacto. Claro. Primer molar, segundo molar, tercer molar. Los dos premolares, se dice que a nivel del segundo premolar
está aproximadamente el orificio mentoniano. ¿Lo ven ahí? Como para agregar Sí. otros datos. Pasamos a lo que es las ramas. En este caso vamos a hablar de que las ramas tienen una cara externa, otra interna, un borde anterior, un borde superior, un borde posterior, y el borde inferior lo que va a estar relacionado con la unión entre el cuerpo y las ramas formando el gonion o el ángulo que se forma por esta unión, que aproximadamente tiene unos 125 grados. Entonces, en la cara externa vamos a encontrar rugosidades que van a servir esas rugosidades como sitio de inserción distal de uno de los músculos que van a intervenir en la masticación, que es el músculo macetero. ¿Está? La cara interna, fíjense que ya tiene muchos más detalles. Va a presentar el orificio superior del conducto dentario, el surco o canal miloioideo. No se confundan con la línea, ¿se acuerdan? En el cuerpo, esta era la línea y este es el surco. ¿Está? Por detrás de ese surco, fíjense que hay una depresión. Esa depresión es la depresión pterigoidea, donde va a prestar inserción a otro de los músculos que interviene en la masticación y que es el pterigoideo medial. Fíjense que por delante del orificio superior del conducto hay una saliencia ósea que se denomina língula o espina de Spick, donde va a prestar inserción un ligamento que se va a extender del efenoides a la mandíbula, y es lógicamente el efeno mandibular. Bárbaro, eso con lo que es la cara interna. Si vamos al borde superior, que es este, hacia adelante tenemos una saliencia ósea que es la apófisis coronoides. En este sitio va a prestar inserción otro de los músculos de la masticación, que es el temporal. Separada de estas dos apófisis va a estar la escotadura o incisura sigmoidea, y la saliencia posterior va a estar conformada por lo que es el cóndilo mandibular y una estrechez que es el cuello. El borde posterior es un borde romo y va a estar relacionado con una de las glándulas salivales, mientras que el borde anterior es un borde agudo, afilado, y se continúa con la línea oblicua externa que se extiende en la cara externa del cuerpo. Entonces, a modo esquemático, esta es la rama, cara externa, y fíjense que acá se inserta en toda esta superficie el músculo macetero. Yo le dije que había dos apófisis en el borde superior. Por delante se va a insertar el músculo temporal. Fíjense que si vamos de la cara interna, en la apófisis posterior, que estaba el cóndilo y el cuello, del lado interno va a haber una depresión, que es la fosita pterigoidea. Ahí se inserta otro de los músculos, que en este caso es el pterigoideo lateral. Entonces, del lado interno, fíjense, a nivel de la cabeza y el cuello va a estar la fosa pterigoidea, donde se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. Y próximo al gonion
del lado interno se va a estar insertando el pterigoideo medial, donde, si recuerdan, esta era la tuberosidad pterigoidea, que estaba por detrás del canal miloioideo. ¿Estamos? Ese orificio va a comunicar con el conducto dentario que se va a dirigir por la rama y el cuerpo y se va a comunicar con el orificio mentoniano. ¿Hasta ahí estamos? Yo Sí, no sí. voy a hablar del resto de las inserciones musculares, dado que hoy estamos abocados a lo que son el grupo muscular de la masticación. ¿Se entiende? Sí. Profe, Sí, el surco mioideo es el mismo que dijiste el canal. del canal, del canal dentario, dijiste. Sí, es eso. Perdón, ¿podés repetir? Sí, es la misma, sí, son las mismas cosas, como el surco mioideo y el canal dentario. Por ejemplo, yo puse que arriba está el orificio superior del Este conducto es el dentario. agujero dentario superior, ¿está? Sí, Este es el surco, es un surco ok. miloioideo, es un surco. Y el canal está dentro, ¿está? Imagínate, ¿viste cómo se representan los caminos de las hormigas debajo de la tierra como un túnel? Sí, Bueno, imagínate que si haces un corte, acá vas a encontrar el túnel del conducto, ¿se entiende? dale, sí. Por detrás de esta línea estaba esta superficie articular que es, ¿se entendió, no es cierto? Sí, Bárbaro. Bien. Por gracias. detrás de este surco va a estar esta superficie o esta depresión que va a prestar inserción al pterigoideo medial. La espina de Spick o língula, borde posterior, fíjense que es mucho más romo que este anterior, y este borde posterior va a estar relacionado con una de las glándulas salivales, que es la parótida. ¿Está? El cóndilo mandibular, cuello, fíjense, del lado de adentro, la depresión pterigoidea, donde se va a insertar el pterigoideo lateral. Y la apófisis coronoides, donde se va a insertar el temporal. Separados por la escotadura sigmoidea. Ahí, como dijimos, estaba el gonion, que si se traza una línea vertical y se unen, en ese punto forma ese ángulo denominado gonion. A modo de repaso, donde hay más relieves es en la región interna, tanto de la rama como del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, estaba la línea oblicua interna o línea miloioidea, delimitando por debajo la fosa submaxilar, por encima y adelante estaba la fosa sublingual, hacia atrás, que acá no se ve porque es un corte sagital. Acá atrás, ¿qué estarían? Las saliencias que nombramos en la línea media, que eran las apófisis geni. ¿Se dan cuenta? Acá estarían ahí, arriba y abajo, porque eran 4. ¿Está? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, Sí. Bien. Profe. El borde superior, que era el borde alveolar, donde estaban las cavidades alveolares donde se insertaban los dientes. El borde inferior, en la línea media, que va a estar la fosita digástrica, donde se iba a insertar el músculo digástrico. ¿Está? Y pasando a la rama, bueno, ya los mencionamos a todos los detalles óseos. ¿Queda alguna duda?
Bien, seguimos. Teniendo en cuenta las nociones básicas de la mandíbula, entonces podemos empezar a hablar que se va a unir un hueso de la cara con la base del cráneo, y es a través de la articulación temporomandibular, donde a nivel del temporal se va a encontrar la fosa mandibular, que fíjense esa concavidad, y también va a tener una convexidad, que es la cabeza temporal o cóndilo temporal. ¿Está? Va a estar el espacio articular y acá está el cóndilo mandibular. Entonces vamos a tener un cóndilo mandibular, un cóndilo temporal y una fosa mandibular. Se genera un espacio en el cual va a haber un disco articular. ¿Está? Entonces, podemos organizarnos de la siguiente manera. Dentro de lo que son las superficies óseas, vamos a tener una, a nivel temporal, como ya les dije, la cavidad glenoidea o la fosa mandibular. Además de eso, vamos a tener el cóndilo temporal. Este sería el cóndilo y esta es la fosa. Lo que está arriba es el hueso temporal, ¿se entiende? Y esto sería la mandíbula. Con respecto a lo que es la mandíbula, va a tener el cóndilo mandibular. Dentro de la articulación, ¿qué va a estar? El disco articular, que cumple una función muy importante, que ya después lo vamos a hablar, pero va a dividir en un compartimiento inferior y un compartimiento superior. En base a eso, van a tener distintos movimientos estas articulaciones. ¿Está? Bueno, vamos a hablar de lo que es la cápsula o el aparato cápsulo ligamentario, donde va a envolver esta articulación y los medios de unión, que son los ligamentos, tanto intrínseco como extrínseco. Entonces, teniendo en cuenta las superficies articulares, estructuralmente podemos decir que la articulación temporomandibular es una articulación móvil, es una diartrosis y es una doble condilia. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene un cóndilo mandibular, un cóndilo temporal. Está el menisco dentro del espacio articular. Y con respecto a esto, ¿hay alguna duda? O sea, son dos cóndilos, por eso es bicondilia. Eso hablando estructuralmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es una vista inferior, o sea, estamos mirando la base del cráneo, donde podemos ver lo que ya dijimos, la fosa mandibular, perdón, fosa mandibular delimitada por detrás por el conducto auditivo externo, ¿está? O bien lo que se denomina, también lo pueden leer como como la fisura tímpano escamosa o bien petrotimpánica, ¿está? Y por delante, ¿qué va a estar? El cóndilo mandibular. ¿Se entiende? Acá adentro va a estar el cóndilo de la mandíbula. Y este es el cóndilo temporal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. En todo este margen donde abarca
el cóndilo, temporal, se dirige hacia adentro hasta la espina del efenoides, y hacia afuera se dirige por la fisura petrotimpánica, se va a insertar el manguito fibroso que es la cápsula. ¿Estamos? Y va a terminar en lo que es el cuello de la mandíbula. Corte sagital, la fosa mandibular, cóndilo temporal, el cóndilo de la mandíbula, y vamos a hablar del disco articular, que está conformado por un tejido conectivo denso y por fibrocartílago. ¿Está? Está dentro del espacio articular y la va a dividir en un compartimiento superior, que es este, donde va a tener una sinovial superior, y un compartimiento inferior. ¿Está? O sea, al espacio articular lo divide en un espacio superior y un espacio inferior, donde la forma habitual de este fibrocartílago es bicóncava para adaptarse a ambas superficies convexas, tanto de la mandíbula como de la superficie convexa o el cóndilo temporal. ¿Estamos? Entonces, de esa manera lo subdivide al espacio articular. Este disco está adherido a la cápsula articular por ligamentos colaterales, que son el colateral medial y colateral lateral. ¿Está? O sea, de la cápsula hay fibras largas y cortas. Las cortas es lo que se va a unir del lado lateral interno y lateral externo a este fibrocartílago. ¿Se entiende lo que digo? O sea, este fibrocartílago está adherido lateralmente por expansiones o ligamentos a la cápsula. ¿Está? Que esté unido a la cápsula no significa que sea inmóvil, sino al contrario, va a permitir adaptar esta articulación a los diferentes movimientos que va a hacer en base a la apertura o cierre o desplazamiento anterior o posterior. Este compartimiento inferior, vamos adelantando algunas de las funciones. Lo que va a hacer, va a rotar. ¿Está? Tiene la función de una bisagra. Y este compartimiento superior, a medida que se desplaza hacia abajo la mandíbula, lo que va a hacer es desplazarse hacia adelante. Por eso pueden escuchar que funcionalmente actúa esta articulación como una gingligo-artrodia. ¿Está? La función artrodial está en la parte superior porque desplaza, y la parte rotacional o de bisagra está en la parte inferior. ¿Hasta ahí estamos bien o lo estoy confundiendo mucho? ¿Podrías explicarlo de vuelta, profe? Bien. Igual después lo vamos a ver con un gráfico que ayude un poco más. Vos cuando realizás la apertura, te ubicás, esto es anterior y esto es posterior. Sí, sí. Si la mandíbula se abre, va a haber un componente que rota acá. Pero a medida que va abriéndose, se limita esta función rotacional. Entonces, para la apertura máxima de la boca, rota y se traslada hacia adelante el cóndilo. Después ya lo vamos a ver en una figura, a ver si te ayuda, pero a grosso modo quiero que entiendan que en la apertura y cierre, la función rota y traslada. ¿Cómo es el traslado? Es hacia adelante. Acá la articulación estaría en reposo. ¿Por qué? Porque está en la fosa mandibular
encajada con el cóndilo. Ahora, si estaría abierta, se desplaza hacia adelante y este cóndilo estaría acá. ¿Con qué? Intermediando ambos cóndilos este disco articular. ¿Se entiende? O sea, este cóndilo se dirige hacia adelante y se superponen. Pero fíjense la importancia de este disco articular que tiene, que va a actuar como dos superficies articulares. Una superior con el cóndilo articular, con el cóndilo temporal, y otra hacia abajo con el cóndilo mandibular. ¿Se comprendió un poco mejor? Y si no, Sí, después sí. lo vamos a ver hasta que lo entiendan, ¿eh? Bueno, dentro de lo que son los ligamentos, podemos hablar de los ligamentos intrínsecos o lo que corresponden a lo que son los ligamentos que pertenecen a la articulación temporomandibular, que básicamente son refuerzos o engrosamientos de este manguito fibroso que, como ya les dije, se insertaba en todo el contorno de la fosa mandibular hasta el cuello. Va a tener refuerzos a externo, conformando lo que es el ligamento lateral externo, va a tener a interno, a posterior y a anterior esos engrosamientos. ¿Está? Pero además, esta articulación va a tener otros ligamentos, que son los ligamentos extrínsecos, que son el ligamento efenomaxilar, estilomandibular y el pterigomaxilar, que acá no se ve. Después se lo voy a mostrar. Fíjense, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? O sea, los ligamentos intrínsecos son engrosamientos de la cápsula, ¿está? Y los extrínsecos serían estos tres ligamentos que les mencioné. El Perdón, profe, los efenomandibular, intrínsecos, disculpa, los perdón, intrínsecos, ¿de ¿cómo? dónde vendrían? Los ligamentos intrínsecos, ¿de dónde Sí, son vendrían? los que son propiamente de la articulación, ¿está? O sea, del aparato cápsulo ligamentario son engrosamientos en la cual determinan un refuerzo a nivel interno, posterior, anterior y lateral. Acá está mucho más evidente el refuerzo lateral. ¿Estamos? Que es el temporomandibular. ¿Se entiende? Ah, bien, digamos, hace lo mismo que la cápsula articular. O Exacto, sea, son tiene las mismas inserciones, engrosamientos, por así son decirlo. engrosamientos, son como refuerzos. Perfecto. Ahora, a su vez, fíjense que actúan de otros sitios anatómicos, por eso son extrínsecos y terminan en la mandíbula, que son el espino mandibular, el estilo mandibular y el pterigomandibular. Entonces, el espino mandibular o efenomandibular va desde la espina del efenoides hasta lo que era la protuberancia en la cara interna de lo que era la rama ascendente, y era la língula, ¿se acuerdan? O espina de Spic. Entonces, a modo de resumen, va de espina a espina, de espina del efenoide a la espina de Spix. Va a haber otro ligamento que se va a desprender de la apófisis estiloides del temporal y se dirige hacia el borde posterior de la mandíbula, que es el estilo mandibular. Y hay otro ligamento que es el pterigomandibular, que ¿se acuerdan las apófisis pterigoides? En el ala interna hay una saliencia que es el gancho. Entonces,
De ese gancho se va a desprender este fascículo fibroso y va a terminar en lo que es el borde alveolar de la mandíbula, levemente por dentro. Este ligamento también es denominado RAFE. ¿Y por qué lo digo? Porque va a determinar un sitio de convergencia o de unión entre dos músculos. Hacia atrás va a estar el constrictor superior de la faringe y hacia adelante va a estar lo que es el bucinador. ¿Se entiende? La unión o RAF es ese ligamento que se extendía del gancho de la apófisis pterigoide, la linterna, y fíjense, ¿se acuerdan? Borde alveolar por detrás del último molar. ¿Se comprende? Sí, profe. Espero que sí. Sí, sí. Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que, a ver, para ubicarnos, es un corte sagital donde acá está el disco articular? ¿Está? Lateralmente se unía a la cápsula. Ahora, fíjense que a posterior también pueden llegar a leer que está el ligamento laminar, donde hay dos láminas, una superior y otra inferior. Todo parte de la espina del efenoides, donde la superior se va a insertar directamente en lo que es la región posterior de este disco. Y el fascículo inferior a lo que es el cuello. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. Este fibrocartílago está fijado a posterior. Acá se delimita un espacio en el cual el contenido es un panículo adiposo y es el panículo adiposo retrodiscal. Por si lo leen, les va a facilitar la lectura este esquema. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Bueno, dentro de lo que son Profe, los músculos... Sí, disculpa, ¿me podrías repetir de dónde a dónde va el ligamento estilomandibular? el estilo Sí, va de la apófisis estiloides. Fíjate, ¿ves esta saliencia? Esta es la apófisis estiloides. ¿Está? sí, Se desprende, se dirige hacia abajo y va a terminar. Esto es una vista interna. ¿Está? La estamos mirando de adentro. Se dirige hacia abajo, hacia adelante y va a terminar en el borde posterior de la mandíbula. ¿Está? sí, gracias. El espino mandibular de la espina del efenoides hasta la espina de Spitz o língula, y el pterigomandibular iba del gancho de lo que es la apófisis pterigoide, la linterna, a el borde alveolar por detrás del último molar. Y conformaba Gracias. este RAF. Bueno, dentro de los músculos, lo que vamos a hablar de músculo de los masticadores, vamos a mencionar los músculos temporales, maceteros, pterigoideos externos y los pterigoideos internos.
Acá vamos viendo una imagen donde acá está el músculo temporal cubierto por la fascia temporal. Ya les voy mencionando algunos detalles, después lo vamos a ver mejor. Fíjense que acá hay dos hojas de esta fascia, una profunda y otra superficial, el músculo temporal, y este, ¿se dan cuenta qué músculo es? ¿Alguien sabe? Macetero. Pterigoide externo. No, Macetero. es el macetero este. Esto es una vista lateral, estamos mirándolo de perfil, ¿eh? Entonces, esta es la fosa temporal, donde se va a encontrar el músculo temporal, y acá está la mandíbula, ¿se dan cuenta? Entonces, si esta es la mandíbula, esta era la rama ascendente. Y si estamos del lado de afuera, es la cara externa. En esta cara externa se insertaba lo que es el macetero. Vamos a empezar a hablar del músculo temporal. El músculo temporal se encuentra dentro de lo que es la fosa temporal, y los puntos de inserción van a ser la línea temporal inferior o infratemporal. Se va a dirigir hacia abajo, van a converger las fibras en donde, en lo que era la apófisis coronoides de el borde superior de la rama de la mandíbula. Fíjense que se dispone en diferentes direcciones. Hacia anterior están más verticalizadas, luego toman una dirección más oblicua y a posterior casi horizontal. Se van a unir, ¿se acuerdan? En la parte de las dos apófisis, una se articulaba y la otra era la apófisis coronoides, ¿se acuerdan? Bueno, si yo tracciono hacia arriba, ¿qué va a hacer? La va a elevar, ¿estamos? O sea, va a cerrar la boca. Y si yo tracciono o activo estas fibras a posterior, ¿qué va a hacer? A la mandíbula la va a llevar hacia atrás, una retrusión. ¿Se comprende? En base a las fibras. O sea, básicamente va a actuar en la elevación de la mandíbula y en la retrusión. Retrusión significa llevar la mandíbula hacia atrás. ¿Está? Fíjense ahí, está la inserción distal y en toda la fosa temporal va a estar lo que es el músculo temporal, lógicamente. También en la inserción proximal, además de la línea, se dice que presenta inserción en la hoja profunda de esta fascia temporal a nivel proximal. ¿Estamos? ¿Hasta ahí queda alguna duda? Pienso que no, o muchas, no lo sé. En lo que respecta a la fosa temporal, esta es una vista lateral y hay una depresión en la cara lateral. En esta depresión está delimitada por la línea temporal superior que se continúa con la apófisis cigomática del frontal, se dirige hacia arriba, esta línea temporal superior atraviesa la sutura coronal, se dirige hacia atrás por el parietal y va a terminar en lo que es la cresta supramastoidea, terminando en lo que es la arcada cigomática. ¿Está? Entonces, hacia adelante vamos a tener la apófisis cigomática del frontal y la apófisis frontal del hueso alar. ¿Está? Hacia arriba y a posterior, la línea temporal superior.
y hacia abajo lo que es la arcada cigomática. De piso, si sacamos esta fascia, vamos a encontrar el frontal, el parietal, el temporal y el efenoide. ¿Estamos? Entonces, en este punto de inserción de todos estos huesos es lo que se denomina el terion, donde el terion es un punto en el cráneo donde es una zona débil. Entonces, si es una zona débil, está muy relacionado a un vaso que es la arteria meningia media. Si es una zona débil y se recibe un golpe lateral, es probable que si tiene cierta intensidad ese golpe, lesione esa región débil y lacere lo que es la arteria generando un hematoma epidural, que van a comprenderlo mejor, que un hematoma es una acumulación de sangre y epidural, cuando vean las membranas meningias, lo van a comprender mucho mejor. ¿Estamos? Pero a grosso modo quiero que entiendan que el terion es el punto de convergencia de los huesos del cráneo y es una zona débil. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bien. Dentro de lo que es el músculo macetero, tiene dos fascículos. Uno superficial y otro, fíjense, por detrás, profundo. ¿Está? El fascículo superficial se va a extender del borde inferior, los 2/3 anteriores del borde inferior de la arcada cigomática se dirigen hacia abajo y hacia atrás oblicuamente para terminar en la cara externa de la rama ascendente de lo que es la mandíbula. Mientras que en el tercio posterior, borde inferior de la arcada cigomática, se dirigen los fascículos más verticales, más verticalizados, y va a terminar también en todo lo que es la cara externa. ¿Estamos? Va a estar asociado, ¿se dan cuenta qué es esto? Esta manguerita verde. ¿Saben lo que es? Algo relacionado con la saliva. Bien, yo dije, ¿se acuerdan? El conducto. Exacto, el borde posterior, ¿se acuerdan? Dije que estaba relacionado con lo que es la glándula salivar de mayor tamaño, es la parótida. Fíjense, ven toda esa superficie glandular que parecen todos globitos, esa es la parótida. Fíjense cómo está relacionado el macetero con esa glándula y este es el conducto. Este conducto atraviesa un músculo que es el músculo bucinador y va a terminar desembocando a nivel del segundo molar superior. ¿Está? Perdón, no dije la función. Dentro de lo que es la función, a grosso modo, si yo tomo como punto fijo la arcada cigomática, ¿qué va a hacer? Va a elevar. Eleva el macetero, el temporal también lo hacía, ¿se acuerdan? Después lo repasamos con las funciones musculares. Vamos a pasar a los pterigoides, interno y externos. Esto es, yo lo estoy mirando de atrás y esto es la base del cráneo. ¿Se dan cuenta? Yo lo estoy mirando como si estuviera abajo. ¿Está? Este es el borde
posterior de la mandíbula. Esta era la cara interna del cuerpo. Y se acuerdan que yo les dije que estaba la tuberosidad pterigoidea del lado interno por detrás del surco miloioideo. Bueno, acá va a prestar inserción este músculo, que es el pterigoideo medial. Y este que se ve acá es el pterigoideo lateral, que si recordamos, como les mencioné, del lado del cuello, del lado interno de la cabeza y del cuello, y si no lo recuerdan, lo volvemos para atrás al power, había una depresión que era la depresión pterigoidea. Entonces, en la depresión pterigoidea se va a insertar el pterigoideo lateral. Y a nivel del gonion, del lado interno, se va a insertar el pterigoideo medial. Que para que se den cuenta, este es el lado de afuera. Acá que se va a insertar, ¿qué músculo? Lo vimos recién, el macetero va a estar Macetero. acá. Exactamente. ¿Está? Bueno, el pterigoideo lateral va a tener dos haces, uno superior o efenoidal y otro haz inferior o pterigoideo. Entonces, del ala mayor del efenoides se va a desprender este haz junto con el haz inferior que se va a desprender de la apófisis pterigoides y van a converger en esta fosa pterigoidea relacionándose con el aparato cápsulo ligamentario de la articulación temporomandibular. Mientras, a ver, aguardan. Mientras que el pterigoideo medial o interno se va a insertar proximalmente en la fosa pterigoidea y se dirige hacia abajo y hacia afuera para insertarse en la tuberosidad pterigoidea de la cara interna de la rama de la mandíbula. ¿Se entiende? El pterigoideo medial va a tener función similar a ¿qué? Al macetero, que va a intervenir en la elevación de la mandíbula. Mientras que el pterigoideo lateral va a tener la función de llevar la mandíbula hacia adelante, que sería protrusión. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. ¿puedo decir que el pterigoideo medial se inserta en la cara medial del ángulo de la mandíbula? Perdón, ¿cómo en la cara? Medial del ángulo de la mandíbula. Es lo mismo. Exacto, que si vos recordás, bueno, tengo que volver un poco para atrás, pero para ayudar a la interpretación, vos dijiste que ¿a dónde se inserta? En la cara medial del ángulo de la mandíbula. Bueno, cara medial del ángulo de la mandíbula. ¿Está? ¿Ves esta depresión? Sí. Esta es la fosa pterigoidea que estaba en la cara medial de la rama por detrás de lo que es el surco o canal miloioideo. ¿Estamos? Pero sí, exacto. Te lo di con un poquito de más detalle, a lo mejor aporté confusión, pero sí, es del lado interno en el ángulo. ¿Está? Sí, perfecto, profe. Yo les vuelvo a repetir esas cosas como para también que le vayan quedando los reparos anatómicos. ¿Está? Bueno, a ver, bien. Miren, ahí
esa es la inserción del macetero, ahí estaría la glándula, y fíjense cómo atraviesa, este es el músculo bucinador. ¿Está? ¿Se acuerdan qué era esto? El RAFE. Exactamente, el rafe pterigomandibular, Pterigomandibular. que iba del gancho de la apófisis pterigoide a el borde alveolar por detrás del último molar. ¿Estamos? De ahí se dirigía hacia adelante por los bordes superiores, alveolares, del maxilar superior, inferior, y terminaba entremezclándose sus fibras con el orbicular. Pero fíjense ahí, desemboca y lo atraviesa el conducto de la parótida. Bueno, entonces, ya vimos superficies articulares, la cápsula, los medios de unión, los músculos. Entonces, vamos a ver que estos movimientos van a permitir la elevación de la mandíbula, la depresión, la propulsión o protrusión, que es cuando va hacia adelante, la retracción o retropulsión, deslizamiento posterior, y la diducción o desviación lateral. Ahí la articulación está en reposo, fíjense en contacto de las piezas dentarias, donde, como yo les había dicho, el cóndilo encaja en lo que es la fosa mandibular. ¿Está? Ahí está en reposo. Ahora, a medida que va abriendo, esto es anterior, esto es posterior, inferior y superior. ¿Se entiende? Fosa mandibular, cóndilo temporal. ¿Está? Si baja la mandíbula así, primero yo les había dicho que rotaba. Cuando la apertura es mayor a cierto grado, ¿qué va a pasar? Se desplaza hacia adelante y hacia abajo. Entonces, fíjense, esto negro son los espacios articulares. ¿Se acuerdan? Que el disco articular lo dividía en un compartimiento superior, que acá está, esta línea negra, y este inferior. Bueno, fíjense cómo se desplaza hacia adelante, toman contacto los dos cóndilos, pero gracias al disco actúa como una superficie articular cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. ¿Estamos? ¿Se comprende? Entonces, cuando se dirige hacia adelante, este es el grado de mayor apertura. O sea, ahí abrimos al máximo la boca. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor ahora lo que es la rotación y traslación? O sea, Qué silencio, vos sabés que me aterra el silencio, Gonzalo. ¿cómo? Perdón. Me aterra el silencio, digo, están recontra callados todos, no sé qué pasa. Sí, o están, o no están, o no hay nadie, o se durmieron, o bien, no, Pasa no. que estamos desesperados. Estamos concentrados. Sí, concentrar, Estamos- escuchando. Ah, bien. Estamos Yo concentrados. acá Pero entonces, Ya porque ya termina, con se el las chat hago liviana la preguntan. clase. Estamos concentrados porque El chat, ayer estuvimos con huesos y ahora con músculos, así que hay que prestar atención. bueno, Bien, pero los bien. músculos acá son un paseo. O sea, son unos músculos que son re lindos, son Son fáciles, nada que poquitos, ver con miembro claro. superior, miembro inferior. Sí, re fácil todo, claro. Ahora Profe, los vamos a Bueno, agrupar y los vamos a hacer fácil, ¿eh? Pero yo ¿me quiero que podemos? entiendan que la articulación rota y se traslada hacia abajo y hacia adelante. Entonces, en esta posición acá va a estar la boca al máximo abierta. Eso quiero que entiendan.
Que a veces es cuando Fíjense, se traba la el, mandíbula ahí, justamente gira el cóndilo y track, por ahí cuando tiene una debilidad la cápsula anterior se traba para adelante y se luxa, y cae el paciente con la boca abierta y no puede cerrar. No sé si te ha pasado en alguna guardia, Gonzalo, a mí me pasó en una guardia y cayó uno con la mandíbula encajada y el dolor que tenía, pobrecito, sí, terrible. me ha pasado una luxación bilateral eh, y como eh, todo era traumato, desde una crisis de angustia hasta cualquier cosa, nos llamaron y bueno, sí, la solucioné, por suerte, entró fácil. Pero Eh, muy pero dolorosa. sí, Bueno, como una toda vez que está luxación, ¿no? luxada, se traba, queda abierta la boca. Profe, yo quedé con una duda porque dijo que sobre la articulación, que es Sí, bicondilia, y después dijo que es troclear. Entonces, la verdad que la ATM, bueno, entonces es una ahí, bicondilia, ¿no ahí es? voy al detalle, ahí voy al detalle. Estructuralmente, fíjense, es una combinación de dos cóndilos, ¿estamos? Entonces, bicondilia, ¿está? Ahora, funcionalmente, la parte de arriba se traslada y funciona como una artrodia, ¿viste? Como dos superficies planas. Funciona como una artrodia y el componente bisagra o rotacional, el inferior, se dice que funciona como una bisagra. O sea, a la articulación estructuralmente, como concepto que te quede, es una bicondilia. ¿Está? Ahora, funcionalmente, cuando digo estructuralmente, es los relieves óseos, las superficies articulares. ¿Está? O sea, son dos cóndilos. Sería como que anatómicamente bicondilia y Exactamente. fisiológicamente es troclear, ¿es eso? Más que fisiológicamente, funcionalmente. Funcional. ¿Eh? O sea, funciona esta bicondilia como el compartimiento superior como una artrodia y el compartimiento inferior como una bisagra, gracias a este disco articular. ¿Estamos? Profe, Sí. y la Dale, retropulsión gracias. era el as horizontal del temporal y el oblicuo del macetero. Ahí vamos, no te me apures, ¿eh? Ahí Ah, vamos. bueno. Fíjense, Profe, sí, sí, a ver, dale, sí. yo tenía una duda con bicondilia y doble condilia, ¿Es porque doble hay una condilia o imagen, bicondilia? ¿Es doble es lo condilia? mismo. Sí, o bicondilia. ¿Por qué? Porque hay dos cóndilos. ¿Estamos? Ok, listo, ¿Eh? gracias. O sea, cuando hay dos cóndilos Ujú. que se articulan, es Sí, bicondilia. ¿te puedo mostrar una imagen? A ver si la veo. Porque está esta imagen así, que como que son distintas. O sea, esta sería bicondilia y esta doble. ¿Puede ser? Ah, bueno, está bien, sí, sí. Eh, es bicondilia, a eso te referí porque hay dos cóndilos. O sea, bicondilia sería la articulación de la rodilla y esta sería Exacto, doble condilia porque hay dos cóndilos en general de la articulación. exacto. Acá. ¿Eh? Sí, O sea, abajo tenés un cóndilo y arriba tenés otro claro. cóndilo. ¿Eh? Sí, ¿Estamos? sí, sí. Em, Gracias. no, por favor. Fíjense, acá estaría en apertura máxima, fíjense, acá estaría en reposo la articulación, ¿se dan cuenta? O sea, el cóndilo de, de la mandíbula estaría acá en esta fosa en reposo. Como hago una apertura máxima,
va rotando y se desplaza hacia adelante. Entonces ahí generaría la apertura máxima. Entonces, vamos a tener un desplazamiento hacia abajo que es la apertura. ¿Está? Vamos a tener una elevación que es el cierre. Vamos a tener un desplazamiento hacia atrás que es la retracción. Y vamos a tener un desplazamiento hacia adelante que es la protrusión. ¿Está? Entonces, para la elevación, a modo de resumen, lo que podemos decir es que intervienen los músculos temporal, macetero y el pterigoideo medial. Para la protrusión, podemos decir que interviene el pterigoideo lateral. Para la retrusión o retracción, podemos decir que interviene parte del temporal. ¿Se acuerdan las fibras casi horizontales? El temporal, parte del macetero y uno de los músculos que es el digástrico, que pertenece al grupo supraioideo. Y para la apertura o depresión de la mandíbula, básicamente intervienen los músculos digástricos, genioideo y la gravedad, o sea, la fuerza gravitacional que tiende a descender o, como hoy hablamos, a acumular líquido porque tiene más peso hacia abajo y el aire hacia arriba. Bueno, si la relajaríamos, ayuda la gravedad a descender. ¿Estamos? ¿Se Profe, comprende a grosso modo? Ah, y otro detalle les quiero dar. Yo dije que también hacía una diducción, o sea, un movimiento lateral, que al mentón lo pueden llevar hacia un lado o hacia otro. ¿Estamos? Entonces, eso es un movimiento de lateralidad. Si lateralizo, vamos a poner un ejemplo. Si lateralizo hacia la izquierda, el mentón, o sea, lo llevo del lado izquierdo, yo lo que voy a tener es un desplazamiento anterior de la articulación temporomandibular derecha. ¿Estamos? Mientras que del lado izquierdo queda en la fosa mandibular. ¿Se entiende? O sea, el desplazamiento se da, vamos a poner otro ejemplo, así no los confundo. Llevo la mandíbula hacia la derecha, ¿no es cierto? Si la llevo hacia la derecha, ¿qué articulación izquierda o derecha voy a desplazar? El mentón va del lado derecho. Entonces lo que se va a desplazar va a ser el lado izquierdo. ¿Está? ¿Se entiende? Y para desplazar ese lado izquierdo, el que se activa es el pterigoideo lateral. ¿Estamos? O sea que el pterigoideo lateral, si actúa sinérgicamente de ambos lados, va a generar una protrusión. Ahora, si actúa unilateralmente, genera diducción. Como para que le quede un resumen a grosso modo de las funciones musculares y le quede claro, así no se confunden. ¿Estamos?
Bueno, Profe, la básicamente retroacción, eso es la clase. la Profe, retroacción se puede hacer cuando está en reposo la articulación o solamente ¿Cómo? cuando Perdón. la retroacción se puede hacer cuando está en reposo la articulación o solamente cuando ya está eh, hacia adelante. A ver Pero si te ella pregunta entiendo. si desde la oclusión, o sea, si desde la oclusión se puede hacer la retracción o tiene que estar primero propulsada la mandíbula para después hacer la Sí, retracción o la exactamente. retropulsión. Sí. Exacto. Lógicamente es lo que dé la fosa mandibular. El límite es la fosa mandibular a nivel posterior, ¿se entiende? Entonces, si contra masa va a haber una retracción, lógicamente cuando está en protrusión. ¿Estamos? Ahora, va a ser mucho más limitada en reposo. ¿Por qué? Porque el límite posterior es un límite anatómico de la fosa mandibular. ¿Está? Entonces va a ser Traten leve. ustedes de llevar, ahora que están con la boca cerrada, traten de llevar hacia atrás la mandíbula. Fíjense No, que es leve no el lo movimiento. Poquito va, poquito. Exactamente. ¿Cuál es? Eso ahí el límite, ¿se entiende? Sí, 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 perfecto. Ahora, si está desplazada hacia abajo y hacia adelante, ahí sí el desplazamiento hacia arriba y hacia atrás va a ser la retrusión. Dale. Y una apertura de boca entonces sería también una retracción, aparte de No, depresión, una no, la retracción. apertura, vos rotás un poquito, mirá, rotás un poquito la articulación y a medida que la vas abriendo, el Ah, ok. Es como cóndilo si hiciera de la esto en el... mandíbula va bajando, ¿se entiende? Dale. Se va Ujú. desplazando hacia adelante, en base a los grados que vos quieras realizar la apertura bucal. Cuando vos vas cerrando, ¿qué va haciendo? A medida que va rotando, se va trasladando hacia atrás. Ok. Piensen que Siempre es cuando un se luxa, movimiento combinado de rotación y traslación. ¿Está? Dale. cuando Perfecto. se luxa la mandíbula, es cuando uno hace un bostezo, de esos bostezos, que uno abre y abre y abre, no puede dejar de abrir la boca, que es reflejo. O sea, bueno, es ahí cuando se luxa la mandíbula, porque justamente rota y baja, baja, baja y se pone adelante del cóndilo y se engancha adelante del cóndilo temporal. Entonces queda enganchada delante del cóndilo temporal y ahí no la podés cerrar más. Esa es la luxación justamente, pero para eso pasa cuando se produce ese bostezo extremo. Y esa gente que le hace ruidito, cuando vieron que hay gente que traba y destraba, traba y destraba, como que juega con la articulación temporomandibular. Bueno, esa gente está rompiendo de a poquito ese menisco, se va degradando ese menisco. Entonces, después eso puede traer mucho dolor de cabeza. O sea, es una articulación que produce mucho dolor de cabeza cuando empieza a hacerse pseudoartrosis en esas. ¿Es así, Gonzalo, o estoy hablando de recuete? Exactamente. Fíjense que el dolor lo va a referir el paciente tanto a nivel común, dolor se dice sordo, no es bien marcado, agudo, ya sea del oído o bien, ¿por qué del oído? Porque fíjense ahí está el conducto auditivo externo, entonces está muy asociado cuando hay una lesión, un desgaste de esta articulación. Y de una cefalea que habitualmente suele ser una cefalea, más de todo la marca apoyándose la mano en la región parietal, ¿eh? Holocraniana se llama, generalizada. ¿Está? Pero esta articulación, el desgaste, como dijo la doctora, va a tener impacto y dolores que pueden simular un problema en el oído o un problema de cefalea neurológico. Siempre tener en cuenta que esta articulación puede estar desgastada o lesionada. Y como dijo Debo, al partirse o fracturarse ese cartílago es cuando empieza a disfuncionar esa articulación y a desgastarse las superficies articulares.
Lo peor es que no hay mucho tratamiento. El tratamiento es la placa para no morder a la noche, que eso empeora muchísimo. Se levantan con dolor de cabeza, justamente por la tensión y por la mordida y cómo hacen rechinar los dientes durante la noche. Eso se llama bruxismo. Bueno, se pone esa placa de relajación y eso, digamos, calma un poco el dolor, pero el dolor es de muy difícil tratamiento, es un dolor que no cede con analgésicos comunes. Entonces, es un real problema el dolor que causa esta articulación cuando empieza a degenerarse. Así que bueno, que siguen callados mal. Cabeza en cuello, se ve que le gustó más miembro, Sí, aparentemente. para mí sí, tenemos que volver ahí, sí, sí. No, estoy con una Porque yo duda. A ver, Dale, a ver, Bárbara. a ver si. Ya hablaron de eso, pero en mi cabeza creo que no entra la parte de rotación de la mandíbula, porque no estoy entendiendo cómo rota. ¿Ustedes me Y se ven ahí llama o no? rotación del eje, ¿o ¿Ustedes no? me ven o ven el power? Sí, sí, a vos te vemos, profe. Sí, Los dos. ¿Me ven? Bien. Sí, Sí. una combinación extraña, es lo mío. A ver, yo no sé cómo esquematizarlo, pero vos lo que hacés es lo siguiente. Hacé de cuenta que este es el cóndilo, ¿no es cierto? Bueno, Bien, es un tubo de papel. Una cosa es trasladarse y otra cosa es girar sobre el mismo eje y rotar, ¿está? Entonces, si yo abro la boca, primero empieza a rotar y después a trasladarse, perdón, hacia adelante, ¿se entiende? O sea, rota y desplaza hacia adelante. ¿Se entiende ese Gonza, componente ahora rotacional? sí, si ahora dejas de sí. Bueno, compartir, comparto un videíto que es del Human bien, Anatomy bien, Atlas. porque es Ah, muy perfecto. precaria. Y, ojo, con esto qué les quiero decir, biomecánicamente las articulaciones del hombro y todo eso, también hay rotación y traslación. El tema no lo dimos porque es muy complejo entender la biomecánica articular y la fisiología articular. ¿Está? Requiere bastantes conocimientos Como si fuera una como para llegar a especialidad, digamos. entenderlo. Requiere ser especialista, todo eso es así. ¿Podés dejar de Y compartir un cachito, Gonza, así comparto sí, a ver, esto que vos estás explicando? vamos, 2 segundos. Ahí. Exactamente. Bueno, ahí les comparto. Fíjense ahí qué bien que se ve, cómo rota el cóndilo y se viene abajo el cóndilo de la temporal. Ahí se ve perfecto. Y justamente lo que les decía, al abrir extremadamente la mandíbula, el cóndilo se pasa un poco más adelante del cóndilo temporal y se engancha acá, en este punto. El cursor lo ven, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Se dan Bueno, ahí está. cuenta que rota y se traslada a la vez en base a los grados de apertura de la boca? Cuando es mínimo, rota solamente. Ahora, cuando es máximo, esa rotación es ayudada para ampliar el movimiento a una traslación. Eso es lo que da la amplitud, una mayor amplitud a la apertura vocal. Fíjense hasta dónde se traslada el cóndilo. O sea, todo ese es el recorrido del vértice del cóndilo. Parte de la punta de la rayita y termina en la otra punta de la rayita.
todo eso se trasladó el cóndilo. O sea que no solo rota sobre un eje transversal, rota, sino que también desciende para colocarse sobre el cóndilo, bajo, mejor dicho, el cóndilo temporal. Bueno, Fíjense que esto lo casi los tienen cóndilos están en el atlas ese que superpuestos. yo les subí el link. ¿El Perdón, plastima hace me parte de corté. la movimentación? ¿Eh? ¿El músculo plastima hace parte también de la abertura? El cutáneo del cuello, el platisma. Sí, En realidad no mucho, no, porque pensá también que la mandíbula cae por la gravedad. No, bueno. sí, que tenga entendido, no interviene si los supraioideos que mencioné, eso sí, que después lo vamos a ver con más detalles, pero sí, a esos músculos se le suma lógicamente la gravedad. Bueno, consultas, dudas. Creo que por ahora no. Después, estudiando otra vez, sí. Sí, va a surgir Bueno, por ahí muchas. sí, como se tiene en Excelente. el foro, acuérdense que es el foro para hacer las consultas. Hoy justamente había una duda sobre fosa pterigo-maxilar y fosa pterigo-palatina. Bueno, la tienen contestada ahí en el foro. Ah, sí, Veo que sí, fue la es fosa todo de... un tema, es todo un tema y sí, estudiense las tres fosas para comprender mejor eh, muchos de los temas, ¿eh? Porque si queríamos, ahí hablábamos de la inserción distal del temporal, entra ya la fosa infratemporal y bueno, pero bueno, no quise complejizar el tema. Exactamente. Bueno, Pero muy sí, bien, si no hay más dudas, léanlas. entonces, así es. Repito, tienen siempre el foro que tarde o temprano yo lo contesto. ¿Estamos? Sí, Bueno, Gonzalo, 1.000.000 de gracias, como siempre, súper claro. No, perfecto. por favor, espero que lo hayan Gracias. entendido, que les sirva y cualquier cosa, estoy los lunes de 9:30 a 11, o, como dijo Debo, consultas por online. Siempre por el foro. Por el foro mejor, así lo Exacto, ven todos.